Liberales definirán el próximo lunes candidato propuesto para disputar presidencia del Congreso al Partido Nacional. Jorge Aldana llega al CNA con sus actas exigiendo transparencia en recuento del Tribunal de Justicia Electoral y anuncia que pidió cita a la Embajada de Estados Unidos para que conozcan su caso. Consejo Anticorrupción solicita reunión al TJE para conocer impugnaciones y pide resolver con prioridad caso Alcaldía Capitalina. Redondo convoca sesión este jueves para decidir si validan o no resultados electorales. Quiere dar golpe institucional, advierten expertos. A excepción de México, Colombia y El Salvador, crece reconocimiento por triunfo de Ascura, que se prepara para ir a Washington e Israel la otra semana. La ministra de Salud deja el cargo a partir del lunes 12 de enero, pero se queda al frente de interventora del Seguro Social. Destituyen al general Tabata cercano a Maduro. Trump y Petro dialogan por primera vez y Estados Unidos confisca 2 petroleros vinculados a Venezuela. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 7 de enero de 2026. Mira, mejor nos esperamos que termine el partido, porque el partido ya va a terminar. Yo por eso quiero la señal en el televisor para verificar cuántos segundos faltan, porque justamente íbamos a hacer la conexión cuando terminara el partido. Se ha extendido un poquito porque hubo un bajón de luz en el estadio, pero está a punto de terminar. ¿Qué minuto llevamos? ¿Qué minuto llevamos? Ya. 103 minutos. Creo que el árbitro está a punto de pitar el final de este encuentro, que gana Olimpia, y si el resultado se mantiene, sería la Copa número 40 del Olimpia. 40 campeonatos de la Liga Nacional. Pero muy distante el segundo equipo en copas, que si no me equivoco es Motagua, luego Real España, Maratón, pero muy lejos el Motagua de las copas del Olimpia. Ya tenemos a Mario Landa justamente en los alrededores del Estadio Nacional Xeratugles, preparado para el momento en que termine el partido y que salgan los primeros aficionados de ese coliseo deportivo. Marito, ¿qué ambiente en los alrededores de momento? Buenas noches, Renato, un gusto saludarle. Pues mire, comienza a salir los aficionados del Olimpia, han salido los del Maratón, ya prácticamente van contentos, pero sí, por el otro lado estábamos viendo la tristeza de los verdolagas que han perdido, venían con mucha ilusión. Sin embargo, en este momento aún no sale el grueso de la afición olimpista para celebrar este campeonato más que se suma a las vitrinas de León. Así está el panorama en las afueras de aquí del estadio, Renato. Bueno, pues faltan algunos segunditos, sí que ya termina el partido, imagínate. Pasamos la noticia del día, que no tiene nada que ver con fútbol, y en ese momento termina el partido. Nos perdemos ese instante de la emoción. De euforia, sí. Bueno, el marcador favorece al Olimpia. Faltan segundos nada más para que el árbitro pite el final del partido, pero pues ya hay caras felices de parte de todos los hinchas del Olimpia y pues caras largas de parte de los perdedores. Ahí está, ya terminó. Ahí está el final, ahí está el final del partido y la Copa 40 del Olimpia. El campeonato de la Liga Nacional número 40 del Olimpia. Vemos a su entrenador, a los futbolistas con un rostro de felicidad, como sucede cuando en los eventos deportivos los triunfadores celebran la obtención de un campeonato más. Vemos ahí que están quitando la malla. En el fondo, la narración de nuestro equipo del canal deportivo ante esta copa que gana el Olimpia. Y no sé si ya están saliendo algunos aficionados, se van a quedar viendo la celebración del cuadro merengue. Marito. Mire, aún no salen, pero vamos a asomarnos. Están cerrados los portones aún, Renato, pero vamos a acercarnos a ver si ven el grueso de la afición olimpista aquí a la entrada del estadio. No, aún no salen, Renato, aún no salen. Están celebrando en el interior del estadio aún. Sí, es que mientras esperamos aquí afuera, Renato. Es lo lógico, es lo lógico.
Cuando hay partidos de la selección, eliminatorios, donde todavía no se ha clasificado, termina el partido y la gente sale emocionada del estadio, pero no, hoy la gente va a ver la vuelta olímpica de los merengues. Y quizá muchos van a ver el momento en que se le entregue la copa al capitán del equipo. Vamos a ver a su presidente, don Rafael Villeda, a don Osman Madrid y a toda la dirigencia del Club Deportivo Olimpia. Ahí vemos en los alrededores del estadio que nadie sale, pero en el interior miren la hinchada merengue, la hinchada que más campeonatos ha celebrado en el país. Los más felices. Los más felices, bueno, sí. Los que más celebran, casi los más todos leales. los años ganan campeonatos. Hoy le dije al gerente del Olimpia, Osman Madrid, tuve la oportunidad de dialogar por teléfono con Osman y le digo en broma, claro, Osman, por favor, denos espacios para ganar un campeonato de vez en cuando, le digo, y se rió el Osman Madrid. Ya ven ustedes el contraste del escenario deportivo que contemplamos ahora son las caras de los aficionados maratones. ¿Tú sos de San Pedro Sula? Sí. ¿Simpatizas con el maratón? No, bueno, con el Real España. Con el Real España. Sí, con el Real España. Bueno, entonces miren, nosotros vamos a iniciar con las noticias generales. Ya les hemos dado la información de que el Olimpia ha ganado al maratón 1-0 en el partido de ida que se jugó en San Pedro Sula. El empate fue a 2 goles. Sí. Y hoy con este 1-0 el cuadro merengue se consolida como el equipo histórico de Honduras, como el equipo con más copas y como uno de los mejores, si no el mejor equipo de América Central. El Olimpia y ahí el técnico sanpedrano, pues consolando a los futbolistas verdolagas que los vemos llorando, algunos de ellos. Así es el fútbol, las emociones. Mira las caras. Es lo lindo del fútbol. Y los contrastes cuando se gana y se pierde. Vamos con la noticia del día y luego vamos a hacer una nueva conexión con Mario Landa hasta el Estadio Nacional Chelatupés. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha convocado a una sesión extraordinaria del Pleno este jueves para que los diputados decidan si validan o no los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. Una acción que, según los entendidos, no tiene ni pies ni cabeza y busca en el fondo argumentos para querer anular los comicios. Una convocatoria que no tiene pies ni cabeza, califican analistas y diputados sobre la citación que hizo Luis Redondo al Pleno del Congreso Nacional para este jueves a las 3 de la tarde. El objetivo es someter a votación si el legislativo realiza el escrutinio de las más de 19,000 actas electorales o valida la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Vamos a preguntarle al Pleno del Congreso Nacional el día de mañana a partir de las 3 de la tarde en la aplicación del artículo 205, numeral 7 de la Constitución de la República, si iniciamos con este proceso que nos manda la Constitución y que el pueblo hondureño conozca quiénes quieren transparencia electoral, conocer quién realmente ganó o ratificar a los que se dicen ganadores. Para la diputada Maribel Espinosa, nada de lo que provenga de la comisión permanente tiene validez jurídica. Advierte que lo que buscan es impedir que las próximas autoridades tomen posesión de sus cargos para quedarse en el poder como de lugar. Una estrategia que califica como un intento desesperado de quebrantar la Constitución. Eso es lo que quiere Luis Redondo, enturbiar más las aguas de las que ya están. Quedarse en el poder a como de lugar o presionar para meterse a la fuerza en el Congreso de nuevo. Y yo le digo a mis compañeros diputados, a todos, actuemos de conformidad con la ley. Esos actos de Luis Redondo son nada más para tratar de romper el orden constitucional. Los nacionalistas confirmaron que acudirán al Congreso este jueves, pero solo al edificio, no a la sesión del Pleno, porque la consideran inconstitucional. Temen que Redondo utilice diputados suplentes para alcanzar los votos que necesita y consumar lo que califican como un golpe institucional. La bancada del Partido Nacional
Ahí vamos a estar mañana puntual en el Congreso para asegurarnos que el Libre no siga cometiendo más locuras. No han escuchado por los hondureños que les digo, bye bye, se fueron. Expertos jurídicos advierten que se trata de una maniobra desesperada. El Congreso Nacional no tiene facultades para certificar procesos electorales ni hacer escrutinios, menos aún cuando ya fueron realizados por el órgano electoral y existe una declaratoria oficial de resultados. Cuando él habla de que los diputados van a hacer el escrutinio de las elecciones, es una equivocación más del presidente del Congreso, es un acto, como yo lo califico, prácticamente demencial. Ahora solo queda estar a la expectativa de lo que ocurra en la Cámara Legislativa este jueves, donde se definirá si prospera o no esta controversial iniciativa de Redondo. Carolina Martínez, Telenoticias. Luis Redondo es un ejemplo de la soledad del poder. La buena vibra y simpatía que le acompañó en sus inicios fue languideciendo para dar paso a su estilo autoritario de imponerse y de imponer a un fiscal general desde una comisión permanente de 9 personas. Y hoy, a escasos días de dejar el poder, la dulzura del poder empezó a tener sorbos amargos. Los militares le rechazaron los ascensos desde esa comisión permanente que preside y algunos de sus integrantes también se han alejado para evadir sus interpretaciones jurídicas constitucionales y electorales. Son los inicios de la presidencia del Congreso Nacional del diputado Luis Redondo, que entró por la puerta de la cocina, impuesto por un grupo de diputados propietarios y suplentes de Libre y la bancada del Partido Salvador de Honduras. Se cosecha lo que se siembra en primer lugar y en segundo lugar lo que comienza mal siempre termina mal. Él fue un presidente ilegal, un hombre despótico en el Congreso Nacional que le ha hecho mucho daño a esta democracia y le sigue haciendo daño a esta democracia. Pero el diputado Redondo no solo se sentó en una silla ajena, también se vendió como un hombre de hogar, demócrata, enemigo de la corrupción y de los políticos tradicionales, 3 meses después en el poder. Y su discurso ya era otro. Una persona que se vendió como un activista anticorrupción, como una persona transparente que rendía cuentas, democrática y defensor del Estado de Derecho. Se convirtió en uno de los principales adversarios y enemigos de esta causa. La peor versión de Redondo salió en la elección del fiscal general, al que impuso a rajatabla con 9 votos de la comisión permanente. Todo parecía correr como miel sobre hojuelas cuando llegó la hora de buscar la reelección como diputado por Cortés y salir a ejercer el sufragio en un centro de votación de San Pedro Sula. La boca de urna del diputado Redondo, yo decía que fue justamente cuando fue a votar, que se quería meter a la fila, lo abuchean, una señora cachetea su seguridad, que eso realmente no era para su seguridad, era el malestar, ¿no?, exteriorizado hacia con él. ¿Y por qué? Por esa mala gestión. Sería la antesala del castigo de los electores que lo sacaron de los 20 diputados electos por el departamento de Cortés. Luego de aquí, la magia del poder de Luis Redondo se escapó, tanto así que la actual Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas lo dejaron con el regalo en las manos cuando les ofreció aprobar con la comisión permanente todos los ascensos de oficiales pendientes. Lo que pasa en este caso de la persona que preside el Congreso Nacional, 1, que quedó fuera, tuvo un rechazo masivo de la voluntad popular. 2, ha venido con desaires, las Fuerzas Armadas han venido, ya le dijo que no la nueva cúpula militar. Lo que vimos el día de ayer es otra muestra, ¿no? Incluso correligionarios en teoría le dicen que no y no se apersonan a esa convocatoria. En efecto, sus mismos compañeros de Libre lo dejaron solo en la penúltima convocatoria de la comisión permanente y todo indica que a partir de ahora solo le espera la soledad y el olvido, muy lejos de sus amistades circunstanciales y hasta de sus correligionarios pasajeros. Al diputado Luis Redondo no solo lo espera la inhóspita y cruel llanura, también podría coleccionar requerimientos fiscales por todas sus acciones al frente de la presidencia del Congreso Nacional, un cargo que ocupó por 4 años de manera ilegal. Ulises Aguirre, Telenoticias. En otra temática, el presidente electo Narrias Fura alista su primera gira internacional que lo llevará la próxima semana a Estados Unidos y luego a Israel como parte de los primeros pasos de su agenda exterior.
La visita busca abrir canales de diálogo con socios estratégicos y sentar las bases de una política internacional orientada a la cooperación, en especial con países que el propio Asfura ha señalado como claves durante su campaña. En esta gira, Asfura contará con el acompañamiento de Mireya Agüero, perfilada para encabezar la Cancillería a partir de enero de 2026, una señal de continuidad y experiencia en el manejo de las relaciones exteriores. El reconocimiento internacional a la elección de Narry Afura como presidente electo en Honduras es una buena señal para el país que genera confianza en términos de búsqueda de inversión y cooperación, estiman los analistas, que destacan dentro del bloque latinoamericano que están pendientes de aceptar la designación de Asfura dos países de izquierda como es México y Colombia y uno de derecha, en la figura de Nayib Bukele en El Salvador. Para un país que demanda empleo, oportunidades y estabilidad, el reconocimiento internacional a la elección de Narry Asfura es leído como una señal de confianza que puede traducirse en mayor cooperación, inversión y apoyo. Los analistas opinan que ese respaldo envía un mensaje clave. Honduras vuelve a ser vista como un socio confiable. Creo que es un respaldo al pueblo hondureño, porque a pesar de lo accidentado que fueron este proceso electoral y a las intenciones de algunos políticos de querer desprestigiar el proceso, mancharlo y tratar incluso de paralizar todas las elecciones, una gran cantidad de países han reconocido a Narry Asfura. Yo creo que eso es muy positivo. Entre los gobiernos que ya han felicitado y reconocido a Asfura figuran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua y Brasil. A este respaldo se suman potencias europeas como España, Francia, Alemania, Reino Unido y otras naciones que conforman la Unión Europea, además de China, Taiwán, Israel, Rusia, China continental y Estados Unidos, que saludó oficialmente su victoria y expresó su voluntad de cooperación futura. Asimismo, organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento CAF expresaron su interés en mantener las líneas de cooperación bilateral con el país. Sin embargo, algunos países aún no han emitido un reconocimiento explícito como El Salvador, Colombia y México. En este último caso, algunos señalan que el silencio podría estar influido por los señalamientos internacionales que vinculan a la presidenta Claudia Sheinbaum con un presunto financiamiento millonario a la campaña del Partido Libertad y Refundación. Ese señalamiento todavía ella no lo ha aclarado y entiendo que deberá de hacerlo, tal como es México, y su conducta de la señora presidenta, que la respeto bastante, muy beligerante, tendrá que demostrar que efectivamente México no estuvo atrás del financiamiento de la campaña de Libre. Pero si lo estuviera, igual de alguna razón, de alguna forma, por la tradición de México, tendrá que hacer un reconocimiento oficial para Honduras. Pavón considera que el reconocimiento por parte del ultraderechista Nayib Bukele no tardará en llegar, pese a que este en el 2021 pidió a los hondureños no votar por Narry Asfura del Partido Nacional al comparar ese instituto político con el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. De su lado, para este sociólogo, el hecho que países de distintas corrientes coincidan en el reconocimiento debe aprovecharse con pragmatismo por el nuevo gobierno, por lo que recomienda a Asfura no sudar calentura ajena alineándose a los intereses de Estados Unidos. Honduras debe caracterizarse por relaciones con todos los países, independientemente de su régimen. No podemos estar sudando calenturas ajenas y cuidado, en una coyuntura como la actual, donde Trump quisiera que sus amigos se separen de todo el progresismo, eso sería fatal para el país. El respaldo internacional de varios países de distintas ideologías es una clara señal que para los entrevistados debe impulsar crecimiento e inversión. La expectativa es clara, que este apoyo internacional se traduzca en crecimiento económico, oportunidades de empleo y estabilidad para Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. La presidenta Castro, en su mensaje navideño, prometió que haría una transición pacífica del gobierno, pero ello no ha sucedido. El traspaso de mando sigue detenido porque no existe ninguna orden oficial que sugiera que debe comenzar la transición, acepta el vicecanciller Gerardo Torres.
A solo 20 días del relevo presidencial, la transición de gobierno sigue paralizada. Aunque en su mensaje de Navidad la presidenta Xiomara Castro prometió una entrega ordenada, en la práctica no ha girado ninguna instrucción para iniciar el proceso. Así lo confirmó el vicecanciller Torres, quien admite que no existe mandato oficial para colaborar con el equipo entrante. Pues la presidenta aún no nos ha dado la instrucción. Cuando ella lo dé, con mucho gusto lo vamos a hacer, pero también hay que recordar que a los amigos del Partido Nacional, hace 4 años, cuando nosotros llegamos a la Cancillería, no nos hicieron proceso de transición, no nos dejaron prácticamente nada y todos lo tuvimos que ir nosotros prácticamente a ir a investigar o a reconstruir. Entonces, eso que están pidiendo transición, hay que preguntarles si ellos dieron transición hace 4 años. La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, aseguró que la transición continúa detenida y que, pese a la disposición inicial de algunas dependencias como la CID, el proceso fue frenado. Lamentan que tendrá que ser una auditoría la que determine cómo reciben las finanzas del Estado y en qué condiciones libre deja el país. No se tiene ningún informe, no se tiene ningún equipo, no se ha puesto en contacto nadie del gobierno con nuestra persona o por lo menos con los representantes del Partido Nacional para hacer la transición en legalidad y debida forma. Pero sí, obviamente tendrá que hacer la auditoría, la que refleje cómo quedaron las finanzas, cómo quedaron las secretarías de Estado. Para este dirigente nacionalista, la presidenta Castro se mantiene fiel a los principios de su partido, prometer una cosa y hacer lo contrario. Mientras tanto, el presidente electo Nasri Asfura avanza en la conformación de su gabinete sin recibir informes oficiales sobre el estado real de las instituciones. Creemos que los contratiempos podría ser que hay cosas que los nuevos ministros del gabinete o jefes de instituciones van a llegar a informarse, a conocer, a ver si tienen que corregir o si tienen que seguir echando a andar para que las instituciones no se paralicen. No hay duda que no es correcto que no haya una transición formal. A pocos días del cambio de mando, la transición sigue bloqueada. Libre se resiste a entregar información clave, dejando al próximo presidente un país con problemas sin resolver y una administración sin rendición de cuentas. Carolina Martínez, Telenoticias. Volvemos hasta el Chelato Uclés, aquí en la capital de la República, donde Olimpia se ha coronado una vez más campeón del fútbol hondureño. Vemos a la plana mayor de la Liga Nacional de Fútbol ya preparándose para la ceremonia de clausura en que se le entregará la copa al equipo. Copa número 40. No te miro muy emocionada, como que no sos muy futbolera. ¿Tú, Lucecita? ¿Usted está contento por este gane? Sí, no es mi equipo el Olimpia, pero me alegra. Claro, es de la casa, oxigenarse. es el equipo con más mística, campeonato de Honduras, el mejor de Centroamérica, claro. Es nuestro fútbol que ha estado de capa caída, que no clasificamos para el Mundial de Fútbol. Hay que alegrarnos por el cuadro merengue. Ya ven ustedes cómo la plantilla merengue se encamina hacia el escenario donde se va a entregar ahí la copa. Aquí están premiando a los futbolistas que más destacaron en el campeonato. San Pedro Sula está conectado. Vamos a tener conexión con San Pedro Sula. ¿Quién está en San Pedro Sula? Linda Díaz, ahí en Circunvalación. En la Circunvalación en San Pedro Sula, donde los hinchas pues claramente están eufóricos, felices. El fútbol que da este cúmulo de emociones y que en cualquier escenario tenso que pueda estar el país viviendo, el fútbol nos da ese oxígeno, esa alegría a toda la población. Así que felicidades a los olimpistas y vamos con Linda Díaz para conocer el ambiente en San Pedro Sula. Bien, buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, exactamente en Avenida Circunvalación, donde ya los olimpistas se han dado lugar aquí para celebrar la 40 de este equipo que está, la euforia, ya se está llenando todo este bulevar para dar inicio a la gran caravana para celebrar la 40. Aquí se está vistiendo de azul, blanco y rojo. Es increíble cómo los sanpedranos se están dando lugar aquí en la Avenida Circunvalación en San Pedro Sula, celebrando alegres. Me
amigo alegre de haber ganado. Claro, siempre le vengo a compartir con mis hijos desde que estaban muy pequeñitos, él y el otro que está allá atrás, estamos acostumbrados a esto. La grandeza de Olimpia es eso, mi primer amor Olimpia. ¿Cuál es ese sentimiento? Un sentimiento especial que no tiene precio, no tiene valor, y este título le dedico a mis hijos que andan aquí conmigo también, y mi esposa y mi nuera. Mire, es increíble, el licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, aquí ya se está dando lugar, todos los sanpedranos están celebrando por este gane, y miren, bueno, aquí ya toda la avenida Circunvalación llena de sanpedranos. ¿Cómo dice? ¿Cómo se siente de haber Alegre, un saludo para Lavallén, a dormir Lavallén, a dormir. Bien, mire, todos los sanpedranos están alegres, las familias están viniendo. ¿De dónde ha venido? Ya venimos de Tagu, aquí ya estamos celebrando. ¿Con la familia alegre? Con la familia. Bueno, el sentimiento, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, es de felicidad, la euforia de todos los olimpistas porque han ganado la 40 y están esperando a que lleguen más para dar inicio a esta gran caravana de celebración aquí en San Pedro Sula. Con estas imágenes, licenciado, yo retorno con ustedes a estudios principales. Bueno, mira, Linda transmite desde la casa del maratón. Pero es que Olimpia tiene aficionados en todo el país. En todo el país. Yo creo que después de Tegucigalpa, donde más tiene es en el Valle de Sula. En el Valle de Sula. Ahí compiten aficionados con los propios equipos que más destacan de San Pedro Sula, Maratón y Real España. Es por eso que tú ves que en la casa del maratón, ahí celebran como en la capital este campeonato de Olimpia. Vemos al abogado Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, y la cúpula de esta institución que rige el campeonato, cuando están premiando a los más destacados, van a entregar la medalla a los subcampeones. Y aprovechamos en este momento para que Marito Landa también nos recoja el ambiente que hay aquí en los alrededores del Chelatucles. Marito Landa. Bien, Renato, muchas gracias. Mire que es tan normal ahora ganar para Olimpia que la gente sale normal, sin gritar. Pero ustedes están contentos, me imagino. Gracias a Dios ganamos y ganamos muy bien. Buen partido para que el maratón se vino a plantear muy bien. Porque fue un buen partido. Partido reñido. Y más que todo, gracias a Dios, todo salió bien, sin problemas, nada. ¿Y usted cómo se siente? No, muy alegre, muy contento. La verdad que creo que ha sido una de las mejores finales que ha visto en los últimos años, ¿verdad? En los últimos tiempos. Lastimosamente el maratón se plantó bien, pero nosotros fuimos superiores y gracias a Dios tenemos la 40. Muchas gracias. Felicidades, vamos a continuar por acá, Renato. Bueno, aquí están los olimpistas. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Contentos? Sí, contentos, felices porque ganamos, mire, celebrando. ¿Y usted, amigo? Feliz de la vida, viva Olimpia. Sí, solo Olimpia supera Olimpia. Olimpia supera Olimpia, así es. Bueno, vamos a caminar por acá, porque la gente está en el estadio aún. Bueno, o no están por acá, pero véngase para acá, mi amigo. Aquí está este niño con la bandera olimpista. Bueno, amigo, ¿triste los maratones? No, ¿por qué? Estamos orgullosos de nuestro equipo. ¿El partido fue bueno el maratón? Muy bueno. ¿Contentos? Ida y vuelta, muy bueno. Fue todo el partido muy bueno, toda la fucking liga fue muy buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Olimpia usa jugadoras a final de temporada. Muchas gracias. Felicidades a todos los olimpistas, llegamos a la 40, felicidades también al Club Deportivo Maratón porque hizo buena final. Bien, vamos a caminar por acá. Bueno, aquí están celebrando ya. Celebrando. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? 100 al 100 con el Olimpia. ¿Contento con Olimpia? Más que contento. Solo Olimpia supera Olimpia. Solo Olimpia supera Olimpia. Pero maratón se paró bien, va. Más que todo el Chelito. Sí. Mis respetos para ese jugador. Sí, buen jugador el Chelito. Hablamos lo que es. Se lo merecía el maratón. El maratón se lo merecía. Maratón jugó mejor que el Olimpia. Fútbol por fútbol. Un jugador de primera división que fue internacionalmente se lo puede decir. Maratón se paró mejor que el Olimpia. El nombre tuyo es Richard Serna. Gracias, Richard. Mi amigo Lanza, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Está contento? No, feliz. Soy campeón 40 veces campeón. Eso nada, nadie lo tiene. Bueno, ya están cansados de celebrar o quieren continuar celebrando. Yo creo que sí, pero no importa. El mundo tiene que ser a lo más alto nivel para ganar. Y ese es el Olimpia.
Olimpia campeón. Mi amigo lindo. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Vamos a continuar, Renato. Buen provecho, ¿contenta? Gracias. No, porque no voy a Olimpia. No. ¿Contento? Feliz. ¿Qué le pareció el partido? Estuvo muy bonito, muy bonito. ¿Entonces paró bien? Es regular, vino a hacer... ¿No tiene rival Olimpia? No lo tiene. Tal vez que a una selección puede tener rival. Bien, muchas gracias, caballero. Voy a regresar con usted, Renato, y después dicen que van para Boulevard Morazán los olimpistas. Voy con ustedes, Renato y Luz. Bien, muchas gracias, Mario Landa. Pues qué bonito escuchar al público en paz, reconociendo las virtudes del adversario, el talento del adversario. Y de cada jugador. Viste, es un aficionado del maratón. ¿Por qué voy a estar triste? Dice, me siento orgulloso del equipo. Viste a un aficionado del Olimpia reconociendo que Maratón se plantó y jugó bien en el partido de ida y hoy también, a pesar de haber perdido. Escuchando nombres como el Chelito Martínez, un jugador destacado. Bueno, la gente está contenta porque dieron un buen partido, jugaron muy bien y bueno, la Copa número 40, el Olimpia de Eduardo Espinal gana la Copa número 40 y vemos ya a los jugadores con los niños, con sus hijos, felices, contentos por supuesto por este gane. Como decía Mario, ya los olimpistas, los hinchas ya están como acostumbrados a esta alegría que les da el Olimpia cada año. Felicidades. No, pero no se sacian los olimpistas, ya están pensando en el próximo campeonato. Una mística que les introdujo, les internalizó el presidente eterno de Televicentro del Olimpia, don Rafael Ferrari, y que la mantiene el nuevo presidente de Televicentro, don Rafael Villeda Ferrari. Es que eso es lo importante de este equipo. No se sacia del éxito y de los logros. No se sacia. Ya verán ustedes cuando empiece a dar la vuelta olímpica por ese estadio y que le entreguen la copa al capitán, cómo se va a poner de pie ese público. Así es el cuadro merengue cuando les están entregando en este momento la medalla de campeones. ¿Quién hizo el gol? Vamos a ver si nuestra producción nos consigue con edición el gol del Olimpia, el gol de José Mario Pinto al minuto 54. Segundo tiempo, minuto 54. A los 9 minutos del segundo tiempo se logró el único gol del partido, suficiente para que los merengues estén recibiendo la medalla como campeones de la Liga Nacional de Fútbol. Vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial. Ojalá coincidamos cuando estén entregando la copa ahí a los jugadores. Ya tenemos el gol. Vamos en toda la pantalla entonces. Funciona con un rebate cruzado para hacer vibrar al Olimpia, su afición, al Rey León, sonando el pum, 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 pum. Olimpia 1, Maratón 0. Es un golazo, no solamente por la definición de Pinto, sino además por esto, esta combinación entre los tres fantásticos. Con el pase de Álvarez es brutal, y luego el recorte que es marca Pinto y la definición. Es que esa conexión entre Álvarez y Rodríguez, pecho y golpeo, y luego por arriba del defensa. Pues es el momento cuando el abogado Jorge Herrera y toda la plana de la Liga Nacional de Fútbol entregan las medallas a los jugadores, al cuerpo técnico, a los masajistas y a todo el componente del equipo Olimpia. Mira, para que este equipo sea campeón no solo son los futbolistas, es la organización, es su junta directiva, es el entrenador, es la planificación. Solo así se logran los campeonatos como los logra Olimpia. Más adelante informamos que liberales decidirán el próximo lunes en trascendental reunión al candidato que apoyarán para disputarse con los nacionalistas la presidencia del Congreso Nacional y elegirán al jefe
de bancada. Pero antes le informamos que en Educación Financiera le ofrecemos los siguientes consejos para que este año nuevo los propósitos financieros puedan convertirse en realidad. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Cómo equilibrar los gastos e ingresos para mejorar la salud financiera? La salud financiera empieza por mantener un buen equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos. Hay que conocer con exactitud nuestros ingresos y diseñar un plan de gastos a corto y mediano plazo. ¿Por qué es clave contar con un fondo de emergencia para imprevistos? Si se mantienen los gastos por debajo de los ingresos, será posible ahorrar. Nunca sabemos lo que va a deparar el futuro, por lo que se hace esencial destinar una pequeña parte de los ingresos por si hay que enfrentarse a alguna contingencia no deseada que ojalá no ocurra, aconsejan los expertos. Preahorro es el hábito que facilita cumplir con los propósitos financieros. Aunque sea solo unos lempiras, adoptar el hábito de guardar cada mes una parte de lo que ingresamos es esencial para conseguir tranquilidad en el día a día, seguridad e independencia económica, pase lo que pase. Y cuanto antes se empiece, más fácil resultará y mejores serán los resultados. La Asociación de Alcaldes Liberales hizo un llamado urgente a la unidad, instando a dejar de lado los intereses particulares. En ese marco se exhortó a la bancada de 41 diputados a fortalecer la cohesión y la disciplina partidaria, actuando con responsabilidad política y visión de Estado. Pidieron reducir la confrontación interna y recordaron que el Partido Liberal debe actuar como un factor de equilibrio, responsabilidad y propuesta en la vida política nacional, en respuesta a una ciudadanía que demanda altura política, unidad y compromiso con el futuro del país. Para finalizar, los alcaldes liberales reiteraron la disposición del partido a dialogar con todas las fuerzas políticas, contribuyendo a la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el bienestar del pueblo hondureño. El próximo lunes 12 de enero no será ni el viernes en Ciguatepeque ni el sábado en San Pedro Sula. El próximo lunes 12 de enero los liberales definirán por consenso quién será el candidato que propondrán y apoyarán para disputarse con los nacionalistas la presidencia del Congreso Nacional en un afán por limar asperezas y lograr una unidad que represente la fuerza de los más de 1.4 millones que obtuvo el partido en los comicios del 30 de noviembre. El Partido Liberal definirá a su candidato para presidir el Congreso en una sola reunión fijada para este lunes en el Central Ejecutivo, confirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes, al indicar que la meta es lograr un consenso que permita a la bancada de 41 diputados presentar una propuesta única. Nada se va a lograr si se va a una bancada dividida. Yo creo que la minoría debe someterse a la gran mayoría. Pero eso es el consenso que ellos deben llegar a lo interno de la bancada. Tras la sesión del Pleno de la máxima autoridad partidaria, se acordó dejar sin efecto las dos convocatorias paralelas promovidas por Salvador Narrala y Roberto Contreras, en medio de un conflicto interno que se profundizó tras la estrecha derrota del Partido Liberal en la contienda presidencial. Pero el desafío no es menor. La bancada liberal carga con un historial de divisiones que una y otra vez han terminado por debilitar su capacidad de negociación, con facciones que a menudo optan por responder a intereses propios antes que a una posición colectiva, afirma este analista. Evidentemente hemos visto una bancada partida, fraccionada, que no va a ir más allá, ¿verdad?, de los intereses personalísimos. Pueden haber ofrecimientos desde secretarías de Estado, como también embajadas, mandar a hijos a estudiar en el extranjero. Hasta ahora suenan con fuerza los nombres de Marlon Lara y el propio Jorge Calitz, una vez que el Consejo Nacional Electoral oficialice su inscripción luego de la renuncia de Samuel García. Lo ideal es que todos los congresistas electos marchen en una misma sintonía,
para construir una posición sólida y coordinada que le permita al Partido Liberal competir con fuerza ante el Partido Nacional, señala este dirigente al recordar que el 1,5 millones de votos alcanzados les da ese derecho. Le doy la ventaja a los 41 diputados propietarios y suplentes que tienen pensamiento, que tienen discernimiento, que piensen en lo mejor para el partido, pero sobre todo lo mejor para el país. El último presidente del Congreso Liberal fue José Alfredo Saavedra, quien ocupó el lugar que dejó vacante Roberto Micheletti en 2009. El Partido Liberal atraviesa un momento histórico que exige madurez y compromiso con Honduras, recordó la Asociación de Alcaldes Liberales, al tiempo de señalar que cualquier confrontación pública o división interna en este instituto político afecta la credibilidad ciudadana. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Y el abogado José Alfredo Saavedra era una de las cartas fuertes de los liberales para la presidencia del Congreso Nacional, pero no salió electo diputado por el departamento de Valle. Y en esta lucha interna democrática del Partido Liberal por determinar a quién propondrán para la presidencia del Congreso Nacional, que tiene que contar con los votos no solo del partido, sino de otras bancadas, especialmente la del Partido Nacional, porque el Partido Nacional anda en lo mismo también, queriendo conquistar 16 votos, 15 votos, porque Godofredo Fajardo del ADC ya dijo que él se va a sumar ahí a Tomás Zambrano. En todo caso, buscando los votos de los diputados liberales para la presidencia del Congreso. Pero si estos se resisten y dicen nosotros tenemos los 41 diputados, un candidato, posiblemente el Partido Nacional se someta a esa decisión liberal y el presidente del Congreso sea del Partido Liberal. Pero esto es democracia, Y ojo, no solo son Marlon Lara y Jorge Calix, Jorge que todavía no es diputado, aunque posiblemente lo sea, Ojo, les digo que está Yuri Sabas también, como otra de las cartas de los liberales, el diputado Yuri Sabas, el histórico diputado, joven diputado, influyente e inteligente Yuri Sabas, también buscando la presidencia del Congreso Nacional. Pero todo lo conoceremos el próximo lunes. Siempre sobre esta temática, en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal esperan que la renuncia del diputado electo por Olancho, Samuel García, para que ocupe esa posición, el ex precandidato presidencial Jorge Calix, haya llegado al CNE antes de la declaratoria a elecciones. De ser así, aseguran ellos, no tienen ningún impedimento para hacer la propuesta correspondiente como Central Ejecutivo. La ley dice que después de la declaratoria tiene que ser el Congreso, ¿verdad? Pero entiendo que don Samuel, como dijo hoy, presentó esa renuncia antes de la declaratoria, entonces ahí habría que ver, ya es un tema meramente legal. Indistintamente quien lo decida, pues lo que esperamos es tener toda esa información de primera mano para poder tomar la mejor decisión al respecto, ¿verdad? Y es que trasciende que la renuncia del diputado electo por Olancho, Samuel García, llegó al pleno del máximo organismo electoral antes del 30 de diciembre de 2025, cuando el Consejo Electoral leyó la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones. Vamos a ver el desenlace de todo esto el próximo lunes. Para el profesional del derecho y exconsejero del máximo organismo electoral, Germán Lobo, la renuncia de un diputado electo en las pasadas elecciones generales ya en ese tramo del camino tiene que ir al pleno del próximo Congreso Nacional y aprobar dicha renuncia por mayoría calificada y luego pedir a la autoridad partidaria que nombre al sustituto. En este caso tienen que renunciar los dos ante el Congreso Nacional de la República, porque ya hay una declaratoria, ya el Consejo ya no tiene participación sobre esto. Entonces tiene que renunciar ante el Congreso admitirla y notificarle al partido que existe esa vacante para efecto que el partido haga la postulación de quién sería el sustituto de esos que han renunciado. Y tendría que ser el próximo Congreso admitir esa inscripción. Y desde mi punto de vista se necesitarían 86 votos. Mayoría calificada. Mayoría calificada. En razón que estamos en materia electoral.
Según el exconsejero electoral, ese es el sendero jurídico para quienes pretenden llegar y ocupar un curul en el Congreso Nacional. Y si el diputado Luis Redondo, que perdió la reelección en Cortés, quiere regresar, primero tiene que convencer a un diputado propietario, así como al suplente de Cortés, que renuncien, luego llevar la propuesta al hemiciclo legislativo y esperar que 86 congresistas de 128 le den el visto bueno. Pero trasciende que si es así, que Redondo quiere ser diputado, habiendo perdido, quieren sacrificar a Shirley Arriaga. Esas son las noticias que yo recibo desde San Pedro Sula. Quieren sacrificar a Shirley Arriaga, porque alguien tiene que sacrificarse, alguien tiene que renunciar. En el caso de Jorge Calix, renunció antes del 30 de diciembre Samuel García. En el caso de Luis Redondo, sacrificar a alguien. En San Pedro Sula trasciende la versión que a quien se quiere sacrificar es a Shirley Arriaga, pero bueno, ¿con quién se mete libre? Con una diputada muy beligerante, que internamente en Libre se dice que ella fue la demócrata dentro de Libre que hizo que sucumbiera Luis Redondo en el departamento de Cortés. Bueno, es lo que trasciende. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal negó cualquier intención de expulsar al ingeniero Salvador Nasralla y a su esposa, a quienes dijo respeta tanto en lo personal como en lo político. Aseguró que como titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, su actuación se rige estrictamente por los estatutos del partido y por el respeto a la institucionalidad. En ese contexto hizo un llamado a no caer en desinformación ni en versiones que, según advierte, solo buscan profundizar divisiones internas y generar incertidumbre dentro del partido. Esto se produce luego que trascendiera un escrito donde el alcalde de San Pedro Sula amenazaba con expulsar por aliarse con Libre. El alcalde capitalino Jorge Aldana se presentó este miércoles ante el Consejo Nacional Anticorrupción para entregar las 435 actas que no fueron contabilizadas en el escrutinio especial por el CNE y que asegura le dan la victoria frente a Juan Diego Zelaya. Hemos recibido con mucha alegría la postura del Consejo Nacional Anticorrupción. Ellos van a fijar públicamente su posición ya en las próximas horas, pero hemos sido testigos de una recepción importante donde al final se trata de hacer justicia. No estamos pidiendo que se haga nada malo y seguiremos elevando nuestra voz a otras instancias de la sociedad civil para que tengan esta información y que hagamos eco de una postura que se cuenten todas las actas y todos los votos ahora mismo en la resolución que hemos peticionado ante el Tribunal de Justicia Electoral. Aldana confía en que la sociedad civil velará por la transparencia de ese proceso electoral para hacer valer la voluntad popular. Dijo que ha solicitado una cita con la Embajada de Estados Unidos en la capital, a quien llevará su petición de garantías para que le cuenten los votos. El Consejo Nacional Anticorrupción solicitó formalmente una reunión con el Tribunal de Justicia Electoral para conocer el estado actual de los recursos interpuestos y las dificultades que enfrenta el órgano electoral en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. En ese contexto y ante los puntos críticos surgidos en la declaratoria de elecciones a nivel de corporaciones municipales, el CNA insta al TJE a resolver con carácter prioritario los recursos pendientes en ese nivel. Particularmente en el caso del Distrito Central, el organismo considera fundamental que se resuelva el recuento jurisdiccional de todas las actas que no fueron sometidas a escrutinio especial. El CNA advierte que una resolución integral y oportuna permitirá brindar certeza jurídica, preservar la paz social y fortalecer la transparencia y confianza ciudadana en el proceso electoral. Finalmente reiteró su disposición de actuar como un actor propositivo, comprometido con una salida democrática, institucional y conforme a derecho. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, fue el único en respaldar la admisión de 3 recursos de apelación presentados por Salvador Nasralla a nivel presidencial. En su voto particular, Morazán explicó que el Consejo Nacional Electoral declaró los resultados sin haber dado respuesta
a las solicitudes de revisión y recuento presentadas a tiempo, lo que en la práctica significó una negativa a esos pedidos. Según su criterio, esa decisión del CNE cerró la etapa administrativa y abrió automáticamente la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Justicia Electoral, por lo que el tribunal debía aceptar los recursos y revisar el fondo de las impugnaciones. Morazán señala que por mayoría el TJE terminó considerando la declaratoria de resultados como una decisión definitiva, cerrando cualquier opción de revisión y anulando en los hechos el derecho a impugnar. También advierte que esta interpretación deja sin respuesta los reclamos planteados, limita el acceso a la justicia electoral y debilita los mecanismos de control sobre las decisiones de las autoridades electorales. Para el magistrado, el Tribunal de Justicia Electoral tenía el deber de garantizar el debido proceso y dar certeza al proceso electoral, aunque su postura finalmente no fue acompañada por la mayoría del Pleno. Bueno, miren, solo apareció Aldanita aquí en el noticiero y he recibido innumerables mensajes, uno de ellos, para canalizar todos los mensajes. Dígale a Aldana que le pague a los barrenderos de la tercera edad que estaban solicitando su pago el mero 31. Personas de la tercera edad, madres solteras que solo ganan 4,000 lempiras. Viera qué pesar me dio verlos protestando fuera de la alcaldía. Averígüenlo, que en vez de perder tiempo, le gestione el pago a toda esta gente. Tal vez así le da pena. Bueno, ya saben que Aldana ha estado luchando por conquistar la alcaldía. Pero si eso es importante dentro de la agenda de él sigue siendo alcalde y debe cumplir con esos compromisos. Así es. Debe cumplir con esos compromisos y pagarle a esta gente. Así que, Jorgito, entiendo que todavía hay dinero en esa tesorería para pagarle a esta gente. Y Fausto Calix, el diputado Fausto Calix, también me ha escrito con esa noticia que dimos de que Redondo quiere ser diputado, pero que eso implica que alguien tenga que renunciar. Y en San Pedro se me ha informado que el partido quiere que quien renuncie sea Shirley Arriaga. Y le digo yo a mi fuente, ¿pero con quién se metieron? Con una diputada de mucho carácter, Shirley Arriaga. Entonces me escribió Fausto Calix y me dice, cuidado Renato, eso no es cierto. Y le digo, me lo dijo una fuente muy cercana a Libre. Es falso, me dice. Es falso eso. Bueno, pues ahí lo dejo, que hay libertad para que todo el mundo aclare y opine. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, los hondureños pagaron más de 105,000 millones de lempiras en impuestos en el 2025. Atentos a esta noticia y además les hablaremos del tablón. No pudo comenzar esta obra el gobierno de Libre. Ya saben por qué. La gente de Quimistán se ha opuesto. ¿Qué hará Tito Asfura? La hará en el mismo lugar que había diseñado Libre y que se opone la gente de Quimistán. A mí me dijeron en la Cámara de Comercio de Cortés que Tito es más proclive, el próximo presidente, el presidente electo, Narri Asfura, es más proclive a hacer esa obra no donde la tenía diseñada Libre, el partido, el gobierno, mejor dicho, de Libre, sino en el sitio antiguo. Atentos a estas noticias que son de interés nacional. El servicio de administración 7.254 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 7.4%, pero que al restarle la inflación refleja un aumento real del 2.42%. Según el SAR, el incremento en el ingreso de tributos se logró sin la creación de nuevos impuestos ni la imposición de cargas tributarias adicionales a la población y refleja una tendencia de crecimiento sostenido en la recaudación durante los últimos años. Sin embargo, a pesar de la mejoría en el pago de impuestos, la deuda flotante se ha disparado en los últimos meses. El secretario de Trabajo anunció que la negociación del ajuste al salario mínimo para los empleados del sector privado quedará en manos del nuevo gobierno con el objetivo que se integre un equipo que esté en todo el proceso mediando entre empresarios y obreros.
Somos del criterio hasta el momento que debería de instalarse en la mesa con la certeza de quiénes van a estar a lo largo de todo el proceso de negociación en las tres partes, porque recuerde que el gobierno debe establecer su representación, rector a la mesa, tiene la última palabra y luego la representación sindical y la representación también empresarial. El funcionario anunció que dejarán listas 2 herramientas que servirán para fijar un aumento salarial justo y de acuerdo a la realidad de las familias. Un estudio sobre la ingesta calórica y los alimentos al incluir en la canasta básica y la actualización de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que publicará el Banco Central. La decisión de no negociar el incremento salarial entre noviembre y diciembre implicará un retraso para que miles de trabajadores reciban el ajuste correspondiente. El gerente de la ANE informó que la falta del visto bueno del Banco Centroamericano de Integración Económica retrasó el inicio de las obras en la represa El Tablón, que estaba previsto para enero. Explicó que si el próximo gobierno cambia el diseño del embalse, habrá una demora de 1 o 2 años. Nosotros advertimos, vamos a dejar constancia pública de que cualquier cambio en el diseño o en el punto, en el sitio de presa, del diseño actual que se tiene conceptualmente y ya concluido del tablón, va a provocar un atraso de 1 o 2 años. Nuestra recomendación, que también ya lo hemos hecho patente a organismos multilaterales, es que se siga con el diseño y se siga con el proceso, que el BCI otorgue lo antes posible las no gestiones y se continúe el proceso para que no se detenga. Agregó que este jueves presentarán a los empresarios de la zona norte del país el estado en que dejan la licitación y estructuración del proyecto y el préstamo con el BCE. Cabe recordar que el mayor atraso ha sido el rechazo de los pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, quienes aseguran que las autoridades no hicieron una amplia socialización. El proyecto hidroeléctrico El Tablón ha sido paralizado por la falta de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica BCE, lo que ha generado preocupación ante el déficit energético en el Valle de Sula y se ha sumado a una promesa incumplida de este y muchos gobiernos anteriores. El proyecto hidroeléctrico El Tablón, considerado estratégico para la generación de energía y la mitigación de riesgos en el Valle de Sula, permanece detenido pese a que la colocación de la primera piedra estaba prevista para el 1 de octubre del año 2025. Pues situación actual de Tablón está parado. Ya fue licitado el proyecto. Nosotros entendemos que el BCE está esperando tal vez el gobierno nuevo para poder hacer ese tipo de préstamo, ese tipo de proyecto. El Banco Centroamericano de Integración Económica detuvo el financiamiento de un poco más de 370 millones de dólares por el cambio de gobierno. Este presupuesto no es suficiente. Es necesario que se destine fondos públicos para la compra de las tierras que se van a inundar. Y también manifestar de que esta compra de tierras, que son cerca de 1.300 hectáreas, no se van a hacer de manera inmediata. Ante la falta del proyecto, algunos sectores proponen alternativas más inmediatas ante la amenaza de los apagones que afectan la costa norte del país. Nosotros consumimos el 52% de la energía que da la ANE aquí en el Valle de Sula. Y hay una demanda de crecimiento del 5% cada año. Y nunca lo han enfocado como debe ser. Esperamos que este gobierno debe de hacer una administración justa, equitativa y debe dársele preferencia al Valle de Sula. Este próximo jueves se reunirán en San Pedro Sula una mesa multisectorial liderada por el secretario de Energía, Eric Tejada, en donde se presentarán los avances y se conocerá si se construirá la represa o se encabeta el proyecto por 4 años más. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Al menos 60,000 desempleos y el cierre de operaciones de unas 12 empresas del rubro, reportan dirigentes obreros de la maquila en el 2025, quienes esperan que con el nuevo gobierno surjan las acciones para que se promueva la inversión y se recuperen empleos en este y otros rubros afectados por el desempleo. Con el nuevo año y el nuevo gobierno, dirigentes obreros de rubros como la maquila, que reportan la pérdida de al menos 60,000 empleos, esperan una apertura de espacios para un diálogo tripartito encaminado a recuperar la inversión en este rubro, al igual que en otros sectores. La maquila fue la más impactada.
aunque hay otras industrias que se afectaron, el agro, el comercio, pero la maquila fue la más afectada porque acuérdense que es la que más empleo genera, ¿verdad? Entonces, después de tener esos 160.000 empleos, 170.000 en algún momento, perder 60.000 es gravísimo, pues. Entonces, y esos son empleos directos, y los indirectos, ¿cómo está la economía en Choloma, en Villanueva? Y es que estos dos municipios son de los más afectados. Al estimar, indica Argueta que al menos 12 empresas del rubro cerraron operaciones el año anterior, situación que les impactó, reitera este otro dirigente obrero que tiene expectativa de que se promueva la inversión y la generación de empleo pese a que los desafíos existen. En virtud de los problemas que se dan en la región, en el continente, los problemas de la geopolítica, porque mientras tanto el mercado norteamericano no se reactive, va a ser bien difícil que vaya a haber mayores niveles de exportación, mayores niveles de inversión en estos países. La reactivación de la economía en varios rubros impactados por el desempleo urge de un diálogo. Desde el gremio de la micro y pequeña empresa en el Valle de Sula también reportan más de 60.000 desempleos en el 2025. Tenemos que tener, y lo ha dicho el señor nuevo presidente Asfura, de que va a tener un diálogo sincero, concreto, tangible, de que no sea teoría como ha pasado anteriormente con las dos administraciones y que hoy vamos a tener un resultado, dice él, y tomamos su palabra, que va a ser primero una micro pequeña empresa. Si eso es así, vamos a generar a mediano plazo unos 20.000 empleos más de los 60.000. Y ante ello es que esperan que una vez las nuevas autoridades del gobierno asuman sus cargos, surjan los acercamientos necesarios. Bueno, y tal como lo informó en la emisión de ayer martes TN5 Estelar, la titular de Salud, Carla Paredes, dejará su cargo al frente de la CESAL a partir del próximo lunes, tras casi 2 años de estar al frente de una de las secretarías más polémicas del gobierno por la crisis sanitaria sin resolver. Paredes se va de la CESAL, pero no de la interventora del Seguro Social, donde estará hasta el 26 de enero de 2027, un día de asunción de un nuevo gobierno al poder. La renuncia de la secretaria de Salud, Carla Paredes, efectiva a partir del lunes 12 de enero, no deja de generar sorpresa entre actores vinculados al sector sanitario. La decisión se produce a pocos días de que concluya el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en un contexto marcado por tensiones internas, conflictos gremiales y cuestionamientos a la gestión del sistema de salud pública. Sin duda alguna, no recuerdo yo en el cercano pasado que haya ocurrido una situación así. Considerando, por supuesto, lo que falta para que termine el gobierno, pero también por la importancia de esta secretaría. Ya son imbéciles. Paredes asumió el cargo el 4 de enero de 2024 en sustitución de Manuel Mateo. Tras regresar de varios días de vacaciones, la funcionaria se presentó a la Secretaría de Salud para retomar sus funciones. Sin embargo, este miércoles trascendió su salida definitiva del cargo. Hasta el momento no existe información oficial sobre los motivos que llevaron a la funcionaria a tomar esa decisión, lo que ha abierto espacio a diversas interpretaciones. Se puede especular mucho, seguramente la doctora Paredes dará una explicación y si no, pues nos quedaremos nada más con esa sensación de que ocurrió algo. La administración de la doctora Paredes estuvo marcada por una gestión polémica durante su paso por la Secretaría de Salud. Se registraron constantes enfrentamientos con los gremios de enfermería y médico, principalmente por atrasos en pagos, nombramientos pendientes, condiciones laborales y la implementación de medidas administrativas sin consensos previos. A esto se sumaron reclamos por la saturación de hospitales públicos, el desabastecimiento intermitente de medicamentos, entre otras causas. No nos dejan un sistema de compras. Fue un sistema siempre improvisado, basado en estado de emergencia. Recuerden, 4 años bajo PCM, estado de emergencia. Se informó que la funcionaria también participó este miércoles en una reunión de la Junta Interventora del Seguro Social, la cual preside y estará hasta el 26 de enero. La salida de Carla Paredes deja abiertas varias interrogantes, las causas y quién asumirá la conducción de la Secretaría de Salud. TN5 buscó la reacción de la funcionaria, pero no fue posible.
Bueno, y tiene razón el doctor Carlos Aguilar. Es sorprendente la renuncia de la ministra de Salud, Carla Paredes, a escasas semanas de que termine el periodo presidencial de Xiomara Castro. Algo pasó ahí. Hoy le dije a mi equipo, investiguen eso. Yo no recuerdo algo similar desde el retorno a la democracia en la década del 80. Que a 2 semanas de que concluya un gobierno, una ministra renuncie. O la hicieron renunciar. Algo debe haber ocurrido. Sí, levanta especulaciones. También un reacomodo político. Elucubraciones, pero ¿qué reacomodo político? No sé, de especulaciones. Yo diría elucubraciones. Surgen a raíz de esta decisión. ¿Renunció de convicción o la renunciaron? Pero bueno, es que si la han hecho renunciar, no debería seguir también como interventora en el Seguro Social. Y sigue como interventora en el Seguro Social, pero renuncia como secretaria de Salud. Algo tuvo que pasar, que no lo sabemos. Esto es un fenómeno político raro desde el retorno a la democracia, la renuncia de Carla Paredes. Algo sucedió, hay que investigarlo. Y ojalá mañana tengamos esas respuestas aquí en el Noticiero Líder. Miércoles entró en vigor la ley que obliga a todos los motociclistas a circular con chaleco reflectivo. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte implementó esta disposición como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de las personas. La medida aplica tanto para conductores como para pasajeros y debe usarse en todo momento mientras se circule en motocicleta, ya que las colisiones ocurren a cualquier hora del día. Pues ya establece que todo conductor de motocicleta debe andar un chaleco reflectivo para poderse hacer visible tanto de día como de noche. Lo que pasa es que no lo aplicábamos nosotros como Policía Nacional, pero esto ya es una ley que como le digo, que está vigente, que no es que hoy inicia esta situación, sino que ya la ley ya lo establecía desde la vigencia de la ley de tránsito. Entonces, esto es solo con el objetivo de que se hagan visibles. Vemos cifras lamentables de muertes por accidentes de tránsito. Quienes no cumplan con la normativa deberán pagar una multa de 400 lempiras, informaron las autoridades. Bueno, no sé cómo 500 agentes de tránsito en la ciudad van a vigilar y monitorear a esos miles de motociclistas. Bueno, esperemos que vayamos corrigiendo este asunto. Finalizamos el noticiero con las 5 de TN5. Feliz noche y felicidades olimpistas por la 40. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este inicio de año aprovecha hasta un 50% de descuento en aros de marcas seleccionadas y 20% de descuento en lentes. Olimpia logra su copa número 40 al vencer al Maratón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Liberales definirán el próximo lunes candidato propuesto para disputar presidencia del Congreso Nacional al Partido Nacional. Jorge Aldana llega al CNA con sus actas exigiendo transparencia en recuento del TJE y anuncia que pidió cita a la Embajada de Estados Unidos para que conozca su caso. Redondo convoca a sesión este jueves para decidir si validan o no resultados electorales. Quiere dar golpe institucional, advierten expertos. Destituyen al general Tabata cercano a Maduro. Trump y Petro dialogan por primera vez y Estados Unidos confisca 2 petroleros vinculados a Venezuela.